Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. El programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel. El segundo libro de Samuel, capítulo 2. A ver, entonces esto que es esencial y fundamental para nosotros. En este versículo, hoy, queremos subrayar el versículo 14. Ciertamente que desde aquí vamos mirando nuestra historia, porque toda la narración y todas estas narraciones que después el redactor final va recopilando, Apellido Moiñandea lleva como si fuese una sola historia cronológica. Entonces esa cañandea o esa peañandea lleva. Es lo esencial, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es hoja de ruta, la palabra de Dios nos va haciendo entender las actitudes que vemos en cada uno de estos personajes y desde ahí también nosotros comprendemos nuestra propia vida. Ahora, lo que estamos viendo como narración es la guerra entre Israel y Judá. Comienza en el versículo 12 y va hasta el versículo 32. Todos estos versículos nos hablan y nos van narrando, contando cómo se realiza esta pelea entre hermanos. Por eso decíamos una guerra fratricida, fratricida. Pero en fin, actitudes. Después siempre tenemos que llegar a algo que nos ayude a salir a flote. Nuestra historia, que es una historia, vamos a decirle así, pasajera, porque cada tiempo, cada grupo, los que somos contemporáneos dentro de un grupo en que estamos naciendo, cada uno de nosotros, queridos amigos, vamos dejando nuestra impronta en el mundo, en la sociedad. Y este es nuestro tiempo. Que tenemos esta edad, cada uno de nosotros estamos en esa edad importante de poder dar ese granito de arena, de dejar nuestras huellas. Por ellas ella da. Es importante, los hijos, los nietos, los bisnietos míos, imagínense, cuando en el año 2100, puedan mirar y decir, ¿cuál es la impronta? ¿Cuál es el sello? ¿Cuál es la huella? Por ellos ya, o ya tu pecado,
ya te pecaré catutas y bueno, pealos ya cuellan de peipona mía. Pero ni que entonces la ya te la iba y ya te bueno, ya ponte hoy lo ya poseas y cuay. Y después peor todavía, ¿saben por qué? Porque mirando la historia, después la historia se vuelve a repetir. Acuerda o ya poma coipe y ahí entonces ya te tú llegues ya por ahí pisite. Entonces, en lugar de hacer una buena organización, ya perdés 6-0 siempre. 6-0 ya perdés el año de organización social. ¿Pero por qué? Y porque el egoísmo, que es una actitud egoísta, reñembotu, rejecare, ya pose baena, se me cuera benguana, será cuera benguana, será y cuera benguana, se nietos a peisa, pero ore cuetente. El guaraní tiene esta linda expresión, el ñandé y el ore. El ore es cuando vos sos un egoísta de primera categoría. Ave ore minte, ore cuestente, la ore grupo minte, ave la ore grupo. Este es nuestro grupo. Pero por otra parte está el ñandé. El ñandé tiene que ser entendido muy bien entonces como una mirada global, una mirada universal, una mirada que se preocupa por la sociedad, que se preocupa por una organización. Todo está en la organización. Esa pañaña organiza. Nosotros generalmente, está muy bien. Todos te dicen, hombre, último grado de formación, último grado de universidad, de aquí para allá, cuántos títulos se pape y paré a metejo a pape y paré a llevar porque se ingopala y cuadro fuera, porque hipogíete y más y título monado, bebé. Pero sin embargo, organizamos dentro del ore. Entonces, PH hay cuá, pero she a lleva, que a tu ya nos es el beneficio de, en lugar de mirar desde el ñandé. Va ese, hay cuaru vive lleva porque a ver está aquí materia gris. Ahora yo puedo ofrecer y hacer que la sociedad pueda crecer con eso que yo le ofrezco. Volvemos enseguida con más ñandé yarañe en Antiguo Testamento. Sigo el camino hacia ti. Mi corazón te estaba esperando. Sé que tú vas a venir. Llega Navidad, te voy a encontrar. En tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, tu presencia es mi anhelo, eres lo que yo prefiero. Jesús, eres el primero, sí, el amor verdadero. Se acerca Navidad y tú eres todo lo que quiero. Llega Navidad, te voy a encontrar. En tu presencia yo quiero habitar.
guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, oh, oh. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, oh, oh. Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz, mi Jesús. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Toda el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, tu gloria llena este lugar de bendición. Con todo el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une el cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos con este versículo 14. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 14? Que nos está hablando un poco de la guerra entre Israel y Judá. Y decíamos que al hablar de guerra, quiere decir que no somos capaces de dialogar, no somos capaces de unirnos, no somos capaces de vencer juntos, los problemas que encontramos en nuestra sociedad. Mañana ya esa pota, pero para verdaderamente solucionar las cosas que no están funcionando bien. Y bueno, vamos a tener que estudiar, estudiar la situación. Ya digo, ya está con la iba de formal ya lleva, pero son esos cerebros que nosotros tenemos que utilizar y aprovechar. A ni la llamo y vela cualquier güey corneta porque es mi amigo, porque pea que amó, porque sea de su pleitesía, porque sea de su amor. Entonces nunca vamos a poder. ¿Por qué? Y porque ponemos a cualquiera y no ponemos a aquellos que verdaderamente dentro de la honestidad nos van a ayudar y nos dicen, no, pea pesa ya pona, a pesa manteña senta. Y entonces le ponemos a cualquiera, ¿verdad? Un usa agüere, o los abucay, un boca pues agüere más bomba, porque me ese la ibota, me aña, muy alto, cualquiera, el que venga no maña. Y eso no demuestra absolutamente ninguna capacidad de reflexión. Que sigue andando mañana en el futuro. Pensamos que simplemente el señor Plata es el que nos va a ayudar a crecer, que esto, que aquello. Te puede ayudar a todo lo que quieras, pero te vas a dar cuenta que no va a ser lo esencial y lo fundamental. Todo lo que es la riqueza que Dios nos ofrece, ¿saben para qué es? Para que el hombre se realice, para que el hombre se dignifique. Aupea dice Gina, educación. Todas las riquezas que vamos a utilizar son elementos que Dios pone a disposición nuestra para que nosotros podamos ir despertando nuestra conciencia, esa conciencia divina, esa conciencia de Dios, ¿verdad? Entendiendo que la religión no es magia, no es entonces payé, no es nada de esas cosas. La religión es capacidad de reflexión, ligarte a tu esencia. Peñan de yara o moeva, me eva, depende coebe. Apeare mañana iré, apeare entender iré, entonces con angan de na avejina la tapé. Libro pedagógico, actitudes, honestidad, sinceridad, deseo y generosidad de trabajo, solidaridad, etc. Y eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios al final de cuentas. Cuando te habla aquí de la guerra entre Israel y Judá, vuelvo a insistir, esta es una guerra fratricida. Ese que está a sus lados, no entendé. Actitudes, no entendé. Pero y para ver de ya no y llega de bueno, ella vaya bueno guatatas para la potaje. Entonces, Abner, miren qué le va a proponer a Joab, que algunos jóvenes luchen entre sí de nosotros, delante de nosotros. Algunos jóvenes luchen aquí. Veanla Abner o propone a Joab. Joab que está al frente del ejército de David. Él va en representación. Bueno, esto es lo mismo como aquella situación, en aquella circunstancia en que los filisteos venían a luchar contra Israel en el valle del Terebinto. ¿Se acuerdan? Golías sale a desafiar. Y le pone, ¿verdad?, las condiciones. La oré, roganaron, ya yucano, entonces, Pepe trata como esclavo de nosotros.
Ahora entonces, a ver, oye, puta la olla posea porque oré, roñe moita ave, tendo taisharamo. Así es que el desafío es interesante. Vuelvan a leer Primera de Samuel, capítulo 17. Vemos en Oseda y Ojendu. Mabio con incircunciso o ave o desafiaba de Yara al ejército de Yahvé. Mabio, vea. Y es lo mismo que aquí nos está diciendo, ¿verdad? Entonces, que algunos jóvenes luchen entre sí delante de nosotros. Y le contestó Joab, que así sea. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ven, 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 no tardes Jesús. Ven, ven, ven a brillar con tu luz. Una estrella he visto pasar, dice que vendrás, amor traerás. Ven, 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 que te espero Jesús. Ven, ven, ven a brillar con tu luz. Pinta tu presencia mi paz, soñando entre luces te espero en mi casa. Navidad, estamos de fiesta, ven a celebrar. Oh, oh, Navidad, todo es alegría, vamos a cantar. Es Navidad, es Navidad, Ven, 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 no tardes Jesús. Ven, ven, ven a brillar con tu luz. Una estrella he visto pasar, dice que vendrás, amor traerás. Ven, 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 que te espero Jesús. Ven, ven, ven a brillar con tu luz. Pinta tu presencia mi paz, soñando entre luces te espero en mi casa. Navidad, estamos de fiesta, ven a celebrar. Oh, oh, Navidad, todo es alegría, vamos a cantar. Es Navidad, es tiempo ya de sonreír, de compartir, de disfrutar, de celebrar la vida. Es Navidad, es Navidad, es Navidad, Navidad, estamos de fiesta, ven a celebrar. Oh, oh, Navidad, todo es alegría, vamos a cantar. Es Navidad, es Navidad, es Navidad, es Navidad. La Navidad está cada vez más cerca y eso se empieza a notar en el Vaticano y más en la agenda del Papa Francisco. El 24 de diciembre a las 7 de la tarde presidirá el primer evento, la Misa del Gallo y la apertura del Jubileo. Un día después, el 25 de diciembre, el Papa impartirá la bendición Urbi et Orbi desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Es la bendición que los pontífices dan en ocasiones especiales y su significado es de Roma al mundo entero. Allí pronunciará su mensaje navideño por la paz.
Al día siguiente, Francisco protagonizará un gesto muy simbólico. Visitará una cárcel romana para celebrar el jubileo con ellos y demostrar a los presos la cercanía de Dios en momentos difíciles. Conosciamo la situazione delle carceri, spesso sovraffollate nella mia terra pure, non conseguenti tensioni e fatiche. Per questo voglio dirvi che vi sono vicino e rinnovo l'appello specialmente a quanti possono agire in questo ambito affinché si continui a lavorare per il moderamento della vita carceraria. El último día del año es tradición que el Papa visite el nacimiento de la Plaza de San Pedro y salude a los peregrinos presentes. Será a las 5 de la tarde. Ya en el 2025, el 1 de enero, celebrará la Jornada Mundial de la Paz con una misa a las 10 de la mañana. El penúltimo evento de su agenda es el 6 de enero, cuando presida la misa por la Epifanía a las 10 de la mañana. La Navidad en el Vaticano concluirá el 12 de enero con el bautismo de Jesús. Es un día muy especial en el Vaticano porque el Papa suele bautizar en la Capilla Sistina a los hijos de empleados de la Santa Sede. Y del Espíritu Santo. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Ya estamos en la feria privilegiada de Adviento, hoy viernes 20 de diciembre. Leemos del libro de Isaías, capítulo 7, versículos 10 al 14. El Señor habló a Ahaz en estos términos: pide para ti un signo de parte del Señor en lo profundo del abismo, o arriba, o en las alturas. Pero Ahaz respondió: no lo pediré, ni tentaré al Señor. Isaías dijo: escuchen entonces, casa de David, ¿acaso no les basta cansar a los hombres que cansan también a mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo y lo llamará con el nombre de Emmanuel. Queridos amigos, les dará un signo, Dios mismo. Primero le dice a Jadale, Yerueña debe tener señal, porque ñande yara indehina o sacasen de la o ya posee de hará lo mejor para la humanidad, para tu reino. Pero Yeruesh verecho va el aricotemea, va el aripotá. Ave oñe botawetewa uajas, no, yo no puedo pedir a Dios eso, jamás, jamás, yo lo haré, por favor. Y sin embargo el Señor el que te está diciendo, dale fuerza, ánimo, Yeruesh. Y sin embargo no lo voy a pedir, dice. Entonces por eso aquí Isaías le dice a la cuenta a Ahaz: si el Señor mismo te está diciendo y te da la oportunidad para que le pidas ese signo que te va a mostrar que sin Él, sin Dios, no podemos construir nuestro reino, porque vengo la reina. La gente indica tomo aire ya pomba de besa mío, esa señal. No le pediré. Bueno, ya que Él mismo te va a dar un signo. Y ese signo es esa mujer, esa niña, esa doncella que está embarazada. Esa es la que está significando, miren, la joven embarazada que dará a luz un hijo y lo llamará con el nombre de Emmanuel. Quiere decir, queridos hermanos, que nosotros en este tiempo de Adviento lo que estamos preparando es la venida del Emmanuel, Dios con nosotros. Obviamente entonces ya Yerurea jae iñande yara. Bellacana. Háblame el signo esencial y fundamental, porque ese signo siempre va a ser un signo de concordia, de amor, de unidad, de comprensión, de solidaridad, para ver cómo podemos construir nuestra familia, cómo podemos construir nuestra nación, cómo podemos construir nuestra iglesia. Ese es el signo. Pídele al Señor, porque el Señor te dará. Pero el problema es que cuando pedimos al Señor un signo, el Emmanuel, Dios con nosotros, nos pide a nosotros demasiado compromiso.
Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando de este libro tan interesante, segundo libro de Samuel, capítulo 2, y en el versículo 14. Qué maravilla, ¿verdad? Porque a veces cañandea y ñandea y nada, ella bañande, ña mañana, peñande apreto, uy, ña mindu, uana. Abner le propone directamente a Joab. Abner, recordemos que era el general del ejército de Saúl. Saúl Omanoma, Abner mismo toma en manos al ejército. Abner no iba a poder continuar de por sí, porque entonces en esta tradición de la monarquía tenía que ser de la descendencia de Saúl en este caso. Upeares a él enseguida o cuema hoy me da cualquier títere o moita o pepe y catujanguella o continúa como general del ejército. Apeaela o no ya o ella Isboshet, el único que está, los otros hijos de Saúl habían muerto en la batalla. Isboshet, pantalla, títere. De ella puede ser, y la sea ande tranquilo, regana ponata, ella ponata pea que amó. Y por otra parte está David. Pero claro, aquí entonces, desde un comienzo, capítulo 18 del primer libro de Samuel, se le presentaba ya a David como el heredero, entre comillas, digamos, el heredero de Saúl. Pero esto es lo que a él también le ponía mal, ¿verdad? Cuando usted oí la Saúl, desde un momento cuando Saúl se había encontrado con Jonatán, en ese diálogo, capítulo 18, del primer libro de Samuel, dice que ellos hablaron ahí, se conocieron, se hicieron amigos íntimos de primera, incluso, ¿se acuerdan? Que es allí donde le regala, imagínense, le regala sus mismas vestiduras que le corresponde al rey. Dice, cuando David terminó de hablar con Saúl, Jonatán se encariñó con David y comenzó a amarlo como a sí mismo. Saúl retuvo a David aquel mismo día y no lo dejó volver a su casa, y Jonatán hizo una alianza. Jonatán hace una alianza con David. Esto ya te está indicando y te está mostrando que David naturalmente estaba designado por Dios. Claro, estábamos en el 18. Sabemos que en el capítulo 16 ya Samuel fue hasta la casa de Jesé, su padre, hizo pasar a todos sus hijos y no encontró a ninguno hasta que estaba este Mitaí que estaba con los animales, con las ovejas. Porque ese es el ungido del Señor. O sea que David ya estaba como rey, ya había sido proclamado como rey. Estaba en el capítulo 18, recordemos que en el capítulo 15, ya el Señor había rechazado por completo a Saúl. Y Dios mismo entonces el que le hace elegir a Samuel, que tiene que ir hasta la casa de Jesé a Belén para ungirlo como rey. Bueno, todo eso es interesante. Y aquí Jonatán dice, hizo una alianza con David, pues lo amaba como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, el manto. Eso significa realeza. Te doy mi reino. Vos vas a ser el rey, no yo. Yo soy el primogénito, soy el hijo de Saúl. Pero nada asumimos, hay ende el reino. ¿Se dan cuenta? Hay que saber leer y entender lo que entonces la Biblia nos está queriendo
explicar con este gesto de Jonatán para con David. También le entregó su uniforme. ¿Uniforme de qué? De guerra, de lucha, de campaña. También le entregó la espada, Manaya por la espada, para conquistar, para defender. Le entregó el arco y también el cinturón. ¿Qué más querés? Le entregó prácticamente todo el reino en manos de David. Bueno, ahora entonces, nosotros sabemos que de cierta manera David tiene eso, pero hace un proceso. A David, en su actitud, siempre lo hemos encontrado y siempre hemos dicho que David nunca sobrepasa sobre los demás. David lo hace con una calma impresionante. David ya pues nada beca, tú ves a David upeya entonces o conquista al pueblo. O conquista y yo era bueno, ñande yara la se no iba cue, ñande yara la se iba cue pepe no debe tendo taisanamo. Y por eso esta frase es tan interesante. Es Dios entonces el que le había puesto. Pero ahora tenemos que ir conquistando poco a poco. Y por eso es que Abner, dentro de este camino de salvación, él propone a Joab que algunos jóvenes luchen entre sí delante de nosotros. Contestó Joab, que así sea. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Don García III, rey de Navarra, apremiado por la carencia de fondos para financiar la guerra que sostenía contra su hermano el rey Fernando I de Castilla, conminó en el año 1040 a sus nobles y vasallos a entregarle parte de sus bienes y la totalidad de sus joyas, pero muchos de ellos, que desde antes de que se promulgara la orden ya sabían por dónde iba a llegar el agua al molino, se le adelantaron, escondieron lo que pudieron y se mostraron renuentes a continuar en esa campaña. Entonces el monarca le puso la mira a los tesoros de las iglesias, que según sus cálculos serían suficientes para paliar la dura situación, y las cosas estaban saliendo a pedir de boca porque los acobardados párrocos y priores de los conventos le entregaban todo sin chistar por temor a perder sus vidas, hasta que le tocó el turno al monasterio de San Millán de la Cogolla, en el que irrumpió el monarca con su temible guardia personal, pero antes de que sus esbirros tomasen los cálices, vasos, incensarios y patenas de oro, las arquetas de marfil con las limosnas dentro, las alhajas de las imágenes, las telas preciosas y en general todo lo que había de valor, le plantó cara a Santo Domingo de Silos, a la sazón abad de ese cenobio, y le dijo temerariamente: puedes matar el cuerpo y a la carne hacer sufrir, pero sobre el alma no tienes ningún poder. El Evangelio me lo ha dicho y a él debo creer, que solo al que al infierno puede echar el alma, a ese debo temer. Y a continuación, le prohibió tomar los vasos sagrados y lo hizo con tal determinación y autoridad que don García salió del lugar echando chispas y como retaliación a los pocos días desterró de su reino a Santo Domingo de Silos. De la familia y la niñez de Domingo de Silos, nacido en La Rioja, España, a finales del año 1000, poco se sabe, excepto que desde muy temprana edad pastoreaba rebaños y en la soledad de los apriscos pasaba largas jornadas orando, alabando a Dios, y en cuanto le era posible compartía la leche de sus ovejas con los más pobres de la villa de Cañas, en donde vivía, y esa actitud llamó la atención del párroco de la aldea, quien lo invitó a trabajar con él en su iglesia, coyuntura que aprovechó el muchacho de 14 años para aprender a leer y a escribir, lo que le permitió adentrarse en las Sagradas Escrituras, especialmente en los Salmos, los Evangelios y en los escritos de los padres de la Iglesia. De ahí pasó a la filosofía,
luego a la teología, y con esas bases se convirtió en un extraordinario catequista que en muchas oportunidades predicaba con una evidente unción que no pasó inadvertida para el obispo de Nájera, que lo tomó bajo su protección, completó su preparación y tras ordenarlo sacerdote, cuando Domingo de Silos apenas contaba 26 años, edad que de acuerdo con los cánones de la época era prematura para recibir la unción sacerdotal, le dio permiso para dedicarse a la vida eremítica, pero al cabo de 2 años de soledad y de oración, decidió ingresar en 1033 a la orden de los benedictinos en el monasterio de San Millán de la Cogolla. Allí, con su recogimiento, humildad, obediencia y sapiencia, el padre Domingo de Silos hizo méritos suficientes para ser nombrado al poco tiempo como maestro de novicios, lo cual despertó la envidia de algunos monjes más veteranos que le hicieron la vida imposible y lograron alejarlo al pequeño y abandonado priorato de Santa María de las Cañas, al que llegó con la misión de restaurarlo, objetivo que cumplió con creces en tiempo récord. Pues reconstruyó sus instalaciones, pagó todas las deudas, fomentó el cultivo de sus terrenos aledaños, dotó su capilla de ornamentos, vasos sagrados, y en poco tiempo este convento fue autosuficiente en todos los aspectos y ejemplo para las demás casas de la comunidad. Por eso sus superiores lo enviaron de regreso a San Millán de la Cogolla en calidad de abad, con autonomía para reformar sus estructuras y devolver al buen camino a los indisciplinados monjes que sin pudor alguno se brincaban la autoridad. Fue en esa época, cuando ya todo marchaba como debía ser, que el rey de Navarra, García III, lo desterró. Después de una ardua y solitaria travesía, Santo Domingo de Silos logró llegar a Castilla en 1041, con la idea de refugiarse en una pequeña ermita de los benedictinos consagrada a la Santísima Virgen. Pero el rey Fernando I, hermano y enemigo de García el de Navarra, lo recibió con todos los honores, mas no pudo convencerlo para que se quedara como su huésped. Entonces le pidió que, con la aquiescencia del arzobispo local, aceptara el cargo de abad del paupérrimo convento de San Sebastián de Silos, que se caía a pedazos, lo mismo que la moral de los pocos monjes que aún quedaban en ese claustro. Y aunque renuente en principio, Santo Domingo de Silos aceptó el reto. Y para convertirlo en la joya más preciada de la arquitectura románica de España, que hoy lleva su nombre, reconstruyó minuciosamente su planta física, sobre unas hermosas columnas en cuyos capiteles los mejores escultores recrearon episodios de la historia del mundo, de sus leyendas, imágenes de la naturaleza, escenas mitológicas, personajes y pasajes de la Biblia, restauró la capilla, sus celdas, el refectorio, amplió la biblioteca, consignó en ella los mejores textos sobre ciencia, historia, filosofía, teología y los escritos más notables de la patrística. Convirtió los terrenos circundantes en la despensa que alimentaba al cenobio y alcanzaba sus cosechas para nutrir a todos los pobres de la región. Al mismo tiempo activó un sorprendente plan de redención de los cristianos esclavizados por los moros en el norte de África y obtuvo la liberación de más de 300 de ellos mediante el pago de costosos rescates. Unida a esta ingente labor desplegada, él se hacía también amar por los demás por su capacidad oratoria, su don de consejo, por sus habilidades catequéticas y por la gracia divina. Curaba a todos los enfermos que acudían a él y aún le sobraba tiempo para practicar una vida de oración y ayuno que sorprendía a todos. Aunque encorvado por el peso de los años y los achaques, no disminuyó su actividad y así lo sorprendió la muerte el 20 de diciembre del año 1072. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Santo Domingo de Silos que nos dé fuerzas y sabiduría para cumplir cualquier misión que Dios nos encomiende. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers.
Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. En su pueblo es un obrero como todos los demás. Con sus manos gana el pan, trabajando con amor. Él conoce la pobreza y el dolor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Al morir en una cruz nos dio paz y libertad. Pero al fin resucitó con la fuerza de su amor y salió de su sepulcro vencedor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos une como hermanos en su reino de bondad. Para siempre junto a Él viviremos sin temor. Nadie puede separarnos de su amor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Yo quiero adorarte. Yo quiero escribirte 1000 canciones hasta el amanecer. Quiero cantarte. Pues tú eres el amor que siempre imaginé. Yo quiero adorarte. Y yo quiero decirle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí. Quiero cantarte. Pues tú eres todo para mí. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero cantarte. Y yo quiero alabarte. Oh Jesús. Y yo quiero exaltarte. Y yo quiero gritarle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí. Quiero agradarte. Pues tú has dado todo por amor. Y es que tú eres el amor que siempre
quiero cantarte, oh Jesús. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé, tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero alabarte, y yo quiero adorarte, oh Jesús. Aún recuerdo todo el tiempo que viví sin ti, buscando un amor que me haría feliz. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé, tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero exaltarte, y yo quiero alabarte, oh Señor. Jesús, yo quiero adorarte, Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 2. Qué hermoso, ¿verdad? Este capítulo 2. Y el versículo 14 que hoy nosotros subrayamos nos habla un poco aquí de una propuesta de Abner. Abner es el que decíamos, está ahí con Ishbosheth, lo llama. Él es el que quiere seguir siempre ahí adelante, siempre estuvo con Saúl como general del ejército, el que le ayuda. Pero recuerden que ya en el versículo 26 del primer libro de Samuel, nosotros hemos encontrado aquí cuando David, incluso casi ahí lo matan, ¿verdad? A Saúl, que estaban durmiendo. Miren, Abisai dijo a David: hoy Dios puso en tus manos a tu enemigo, a Saúl. Ahora pues déjame clavarlo en la tierra con un solo golpe de su lanza. No hará falta un segundo golpe. Pero David respondió a Abisai: no lo mates. Nadie puede levantar su mano contra el ungido de Yahvé. Qué interesante todo esto, ¿verdad? Esta era la teología de el respeto total al tendotá, ¿verdad? Al que está al frente, Dios que lo puso ahí, por lo tanto ñajenduana. Pero claro, se entiende un tendotá que responda también a la voluntad y al querer de Dios. Y entonces dice: nadie puede matar y permanecer impune. Y añadió: vive Yahvé, Yahvé solo lo herirá. Cuando llegue su hora morirá. O al entrar en combate perecerá. Y es lo que va a pasar después, verá, con Saúl. O manota, pues, y le van a mandar matar los incircuncisos, ¿verdad? Yahvé me libre de extender mi mano contra el ungido de Yahvé. Esa es la frase importante. Yahvé, Yahvé, me libre de extender mi mano contra el ungido de Yahvé. Tomemos la lanza que está cerca de su cabeza y el jarro de agua y vámonos. David tomó la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Nadie los vio, ni se dio cuenta, ni se despertó. Todos dormían porque había caído sobre ellos una somnolencia enviada por Yahvé. Todo esto espectacular.
Entonces Dios es el que dirige la historia, característica esencial de los libros históricos del Antiguo Testamento. David cruzó al otro lado y se paró en la cima de una colina distante. Había un gran espacio entre ellos. David comenzó a gritar a la tropa y a Abner. ¿Se dan cuenta? Abner es el que estaba al lado ahí con Saúl. Siempre fue el general del ejército, ¿verdad? De Saúl. Y entonces David comienza a gritarle. David comenzó a gritar a la tropa y a Abner, hijo de Ner. Abner, no respondes. Abner respondió, ¿quién eres tú que gritas al rey? David dijo a Abner, tú eres todo un hombre y no hay otro igual en Israel. La famosa la curea lleva. ¿Por qué entonces no protegiste a tu señor el rey cuando uno de los soldados entró para matar al rey tu señor? A ver. No está bien lo que has hecho. Vive Yahvé que ustedes merecen morir por no haber protegido a su señor, el ungido de Yahvé. Mira dónde está la lanza del rey y el jarro de agua que estaba junto a su cabecera. Saúl reconoció la voz de David y preguntó, ¿es tu voz, David, hijo mío? David respondió, es mi voz, mi señor y mi rey. Imagínense. La actitud de David siempre en respeto impresionante, impresionante. Y en todo momento así se le presenta a David. A él respeta formal la lleva. Y dijo luego, el Señor, ¿verdad? Lo hará morir. Lo hará morir. Al entrar en combate seguramente que va a perecer. Pero ñandénica tuya povea. Ñandénica tuya mopoa. Y añadió, ¿por qué mi Señor persigue a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué maldad cometí? Ahora, por favor, que mi señor el rey oiga las palabras de su siervo. Si es Yahvé quien te instiga contra mí, que sea aplacado con una ofrenda. Pero si son los hombres, malditos sean ante Yahvé. Porque me expulsan hoy para que no participe de la herencia de Yahvé. ¿Por qué ustedes me están expulsando? ¿Se dan cuenta? Bueno, queridos amigos, todo esto nos hace entender todo lo que es lo complicado de la vida del hombre, de nosotros, pero que somos llamados siempre por Dios. Pero para dar una respuesta positiva, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.